Capítulo 1, ¿cómo están las cosas en el Oriente Medio? Soldados israelíes reparan la cadena de un carro de combate a unos 2 kilómetros de la frontera con el Líbano. De repente la alarma anuncia la inminente llegada de los cohetes de Hezbolá. Todos deben ponerse a cubierto. Ya, corre. Suenan las sirenas antiaéreas y se activa el escudo antimisiles. Es parte de la realidad cotidiana de esta zona fronteriza en la que se concentran muchas tropas israelíes a la espera de entrar en el Líbano. A veces, como en el reciente ataque sobre la base de Binyamina, los cohetes burlan el sistema antimisiles israelí. Por eso, casi toda la frontera es zona militar cerrada, donde prensa y civiles no pueden entrar por los movimientos militares y los bombardeos que han vaciado las ciudades. Qasem, árabe israelí, corta shawarma en uno de los pocos restaurantes que quedan abiertos en Kiryat Shmona, una de las ciudades más castigadas por los ataques de Hezbolá. Ya sabemos distinguir las detonaciones de nuestra artillería de las explosiones de los cohetes que nos manda Hezbolá, dice Qasem, que asegura que espera que la invasión del Líbano sirva para que la guerrilla chií deje de atacar y vuelvan los habitantes de la ciudad a su negocio. Nos están lanzando bombas y misiles, se queja Noam, un soldado que defiende que Israel no puede permitir eso. De los 25.000 habitantes de Kiryat Shmona solo quedan unos 500, una situación común en el norte de Israel, de donde han sido evacuadas unas 70.000 personas. De ahí a Cuba, con una marcha pro-palestina encabezada por los principales de la dictadura. Miles de personas marcharon el lunes en La Habana en solidaridad con el pueblo palestino. La manifestación fue encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes de la isla comunista, así como muchos de los más de 250 estudiantes de medicina palestinos que viven en Cuba. Simplemente pedimos un pare de este genocidio, porque es muy triste ver cómo nuestros compañeros pierden a su familia, a sus hermanos, y nadie hace nada. Entonces no podemos hacernos los ciegos ante esta masacre y seguir nuestras vidas como si nada. Tienen que pagar. La marcha, convocada inicialmente el 7 de octubre en el marco de conmemoraciones globales a un año del ataque de Hamás en suelo israelí, fue pospuesta por el paso del huracán Milton, que provocó inundaciones en el malecón habanero, donde estaba programada. No es Israel, son los sionistas. Ellos piensan que son los más listos, los más inteligentes, los mejores del mundo, y los demás, gente que no esté con ellos, no tiene derecho a la vida. Cuba se sumó en junio como tercer país a la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por su operación en Gaza. A Venezuela ahora para el análisis de lo que ha ocurrido en las últimas horas, con algunos cambios muy llamativos en la cúpula militar. En esta batalla interna del chavismo, ¿quién va ganando? Es algo que investigué un poquito más temprano y aquí está el resultado. Ahora al análisis de lo que ha sido algo tan impactante, esta sacudida, esta purga de dos generales muy, pero muy poderosos, uno en el territorio de la inteligencia, otro en el de la contrainteligencia, y según lo que dice gente que conoce el tema, con distintas afinidades. Uno al titular de la dictadura, otro a un señor que ha obtenido muchísimo poder en los últimos tiempos. Maduro por un lado, Cabello por el otro. Le agradezco mucho que me acompañe al analista Noel Leal. Señor, un gusto tenerlo aquí. Muy buenas tardes, Pedro. Gracias por la invitación. ¿Qué me dice? ¿Se sorprendió? No. Básicamente, por lógica, tenían que venir grandes cambios dentro de la estructura militar. Y vamos a matizar este asunto de los grandes cambios. El chavismo viene, como habíamos conversado, en su etapa de pasar de tiranía constitucional a su etapa de tiranía fáctica. Por lo tanto, tiene que nuclearse en ciertos personajes. El primer cambio interesante fue la llegada al Ministerio del Interior y Justicia de Diosdado Cabello. Que Diosdado Cabello igual ejerce poder, no importa la posición de gobierno o fuera de gobierno. Es un hombre de poder en el país dentro de la estructura chavista. Entonces, en estos cambios hay que recordar que el ministro de la Defensa, que ha sido ministro de la Defensa por 10 años ya, Padrino López, permanece en el cargo. El comandante operacional, que es el cargo segundo más importante, permanece en el cargo.
El comandante del ejército, que sí es nuevo, es hermano de este comandante el Comando Estratégico Operacional. Eso es un dato muy interesante. Sale Hernández Dalá. Hernández Dalá es un hombre que tiene toda clase de acusaciones y toda clase de expedientes encima por estar vinculados a violaciones de derechos humanos, como está vinculada toda la institución de inteligencia militar. Hay un punto bien importante. Él venía de ostentar últimamente 2 cargos, no solo ese, sino también el de comandante general de la Guardia Presidencial. ¿No son generales que tienen poca o ninguna experiencia en el territorio muy específico de lo que es la tarea de inteligencia y la tarea de contrainteligencia? Eso es relativo, eso es bastante relativo. Por lo menos en el caso del que está subiendo a contrainteligencia militar, como lo estamos diciendo, es un hombre que viene de mucho aparato y control, tanto de la milicia bolivariana, que sin duda es un cuerpo de infiltración social, como del aparato en sí, de lo que es Caracas, La Guaira, todo lo que va en la zona central, capital del país. Es decir, la experiencia de los aparatos y los resortes de inteligencia ya son por él conocidos. Y vuelvo a ratificar, viene también de Guardia Presidencial, es decir, no es un desconocido de Hernández Dalá. No le estás cambiando, no le estás quitando, estás dándole al segundo que quizá el mismo Hernández Dalá escogió para el cargo. En el otro puesto, lo que está colocando es un hombre en el SEBIN, está colocando un hombre de Diosdado Cabello. No importa que tenga o no experiencia en el área de inteligencia. Diosdado está poniendo a su hombre allí. Y ese es el trabajo que se buscaba. El aparato de la institución SEBIN funciona. ¿Hay alguna, en su opinión, participación de la dictadura cubana en este tema o es un poco al margen de lo que pueda decirse en términos de sugerencias del lado cubano, de insistencia, de presión, etcétera, etcétera? Quizá se le pase algún tipo de lista de cuáles eran los elegibles y quizá habrá algún tipo de objeción. En el caso particular de estos 2 nombramientos en el área de inteligencia, no creo que haya objeción alguna. Yo creo que estaban muy claros en que son personajes que cuadran con la dirección que lleva el proceso revolucionario. Y ahí, al hablar de proceso revolucionario, hablo de uno solo, Cuba y Venezuela. Ilusión hecha a trizas, los que pensaban, caramba, parece que hay algún resquebrajamiento, están empezando a quitar gente, a poner otros, aquí hay una cantidad de movimientos en la cúpula militar. Sí, quien crea que se está saliendo un personaje como Hernández Dala porque le estaba resultando incómodo al gobierno o porque se podría voltear o cualquier cosa de esta, no tiene idea de lo funcional y de lo que maneja Hernández Dala en este tipo de situaciones. Lo mismo con el que sale del SEBIN. Esto no tiene nada que ver con un miedo por parte del gobierno, y los que tenían algún tipo de preocupación con respecto a que esto es un movimiento estratégico porque hay temores, dése cuenta quiénes son los que están saliendo. Personas que eran increíblemente fieles a la entronización de la tiranía en la parte más forzada, es decir, en la parte de violación de los derechos humanos y represión. Qué paisaje tan horrible, ¿verdad? Sí, porque ya son 25 años y hay que entender que nosotros estamos bajo un proceso de penetración de inteligencia tipo la Stasi. Es decir, es un proceso que va cooptando cada uno de los espacios de manera íntima en la relación de cada una de las personas que son funcionales a la estructura de la tiranía. Para que no se nos pierda nadie, la Stasi, la famosa, la tristemente célebre policía secreta de Alemania Oriental, la Alemania comunista, en algún momento, después de la caída del sistema en Europa, se estableció que 1 de cada 5 o 6 personas en Alemania Oriental tenían algún tipo de vinculación durante algún momento de la era soviética con estos sistemas de espionaje. Horror de horrores. Horror, y es algo que aquí el venezolano debería terminar de entender, porque es mucho de lo que sí ha sido en positivo para intentar salir de la tiranía, ha estado infiltrado por estructuras similares o pertenecientes a esa cadena. Señor, un gusto como de costumbre conversar con usted, muy pero muy amable. Hasta luego, muy buenas noches y que viva Venezuela. Que así sea, que sea libre pronto. Allí está el analista Noel Leal con nosotros. Ya regresamos entrando al territorio de la política estadounidense.